probablemente nos toque vivir el final de los tiempos. Pues ha habido otros tiempos bastante complicados. ¿O le hubiera gustado estar en el reinado de Acab? No, ¿verdad? Fue un tiempo bien difícil, ¿no? Y fue el tiempo en el que Dios levantó a Elías porque era necesario que alguien se parase, ¿se acuerda?, a ser el representante de Dios en medio de su pueblo. ¿Se acuerda que habíamos visto que Dios había permitido que se levantasen reyes y sacerdotes en Israel con el objeto de que ellos fueran pues sus guías, los guías del pueblo y representantes de Dios en medio del pueblo? Pero todos habían fallado en el reino del norte. Y aquí vemos la fidelidad de Dios para con la descendencia de Abraham, porque ellos habían hecho algo para merecerse a un profeta como Elías en medio de ellos, que trabajase para que corrigiesen ellos el camino. No, estaban en uno de los puntos de mayor apostasía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios es fiel en sus promesas y por eso levantó a Elías para darle una nueva oportunidad a su pueblo. Dios es fiel y es paciente. ¿Cuántos le dan gracias al Señor porque Él es paciente? A veces nos gustaría ver al Señor obrar de manera fulminante en contra de los malvados, pero Dios es paciente. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera sido paciente, no estaríamos aquí. ¿A poco usted no se merecía un rayo sobre su persona? La verdad es que todos, antes de ser redimidos, llegamos a hacer algo que se merecía la ira de Dios así fulminante. Y Dios no le envió. ¿Por qué? Porque es paciente, porque no es como nosotros, y hay que estar muy agradecidos con Él, porque no es como nosotros. Y aquí vemos la extensión de su misericordia, pero no iba a dejar a Israel sin corrección. Y se acuerda que nos quedamos en suspenso la semana pasada, porque nada más vimos hasta cuando Dios envía a Elías al arroyo de Kerit, y cómo Dios se encargó de alimentarlo a través de cuervos, ¿no? Y que los cuervos le llevaban pan y carne en la mañana y en la tarde. Vamos a continuar, vamos ahí a Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos al versículo 7. Primera de Reyes 17:7 dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Elías empezó a sentir los efectos de la sequía. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí en el arroyo de Kerit. Ahí nada más dice
pasados algunos días, pero ese algunos es una palabra muy vaga, muy ambigua, porque así como pueden ser 2, 3 días, pueden ser 2, 3 meses, 4 meses, no sabemos. Probablemente sí fue un tiempo relativamente prolongado, porque un arroyo no se seca de un día para otro, pero bueno, por causas naturales, no sabemos si Elías va a enfrentar a Acab y a darle la profecía de la sequía antes del tiempo de lluvias, después del tiempo de lluvias, no lo sabemos. Entonces, pues podemos suponer que tal vez fue un mes, tal vez 2, no hay una fecha exacta, ¿no? Pero pasaron los suficientes días para que este arroyo se secase. Entonces, eso implica que la sequía ya estaba, pues en una bueno, todavía no estaba completamente en su apogeo, pero estaba entrando allí. Y pues esto trajo una situación de peligro para Elías, porque si cerca de un arroyo se empiezan a sentir en este nivel los efectos de la sequía, ¿cómo cree que se sentía en el resto de Israel? Hay una temporada en tierra de Israel muy caliente y seca. En ese periodo de tiempo no llueve, y pues en algunos lugares es un calor avasallador, es un calor de esos que te tumban, ¿no? Como junio de este año, en nuestra onda de calor, ese mes de onda de calor, cuando estábamos en medio de la onda de calor, íbamos llegando a la casa con Daniel y me dice: qué horrible han de haber sido esos 3 años y medio de onda de calor en Israel. ¿Se acuerda? Uno despertaba y veía el cielo. Bueno, yo siempre veo el cielo en la mañana y ni una nube, y decía: hijo, otro día así no, porque en todo el día ni una nube. Y ahorita tenemos ventajas tecnológicas que en ese tiempo no. Yo veía la imagen satelital, y una nube cerca, ¿no? A cientos de kilómetros, no había nada de nubosidad. Y llegó un punto en el que era desesperante, ¿no? El calor desespera. Israel estuvo en esa condición ya por un momento, un periodo de tiempo prolongado. En algún momento decían: pues es el calor normal, ¿no? Pero cuando se empieza a prolongar 2 semanas, 3 semanas, un mes, ya no es normal. Este año fue muy ilustrativo, ¿no? Porque si se acuerda, en mayo llovió algo. Los primeros días de mayo empezó a llover. Y uno decía: ya la hicimos, porque no va a ser entonces tanto calor. Pero a mitad de mayo deja de llover. Y pues todos estábamos en una, o por lo menos yo estaba así, ¿no? Cuando nos dicen: viene una onda de calor. Y 2, 3, 4 días de mucho calor, pues como quiera, ¿no? Pero nos dicen: es una onda larga. Y uno empieza a ver que no son 5 días, sino que es una semana, y luego una semana más. Y en la tercera semana, ¿cómo estaba uno? ¿A qué hora se acaba esto, no? Y no se acababa. Así estuvo Israel. O sea, llega un punto en el que dicen: esto ya no es normal, esto ya se salió de los parámetros. Y le aseguro que a Acab y a Jezabel les empezó a resonar
en su mente la profecía de Elías. Y conforme empieza a pasar más el tiempo, dicen, pues Elías dijo que no iba a llover hasta que él lo dijese con su viva voz. ¿Qué cree que hicieron ellos? Seguramente, Jezabel, acuérdese que no es creyente. ¿Qué cree que se puso a hacer? A ofrecerle sacrificios a Baal. Y aquí es en donde vemos cómo el enemigo siempre traiciona a los que lo siguen, porque le construyeron un templo a Baal en Samaria y no fue un templo menor, era una obra monumental. No contestó y le ofrecieron seguramente sacrificios extraordinarios. La próxima semana vamos a ver estos sacrificios extraordinarios. Pero le ofrecieron sacrificios y no contestó. Y por lo menos a Acab sí se le debió de haber empezado a mover su mundo, porque él fue el que escuchó a Elías. Y ve cómo se le sacrifica a Baal, y Baal no contesta. Entonces, ¿qué cree que pasó con Elías en Samaria? Le pusieron un precio a su cabeza. Eso es la reacción más natural que se pudo haber dado, ¿no? Seguramente en algún punto Acab pensó, pues si nada más él va a poder terminar con esta sequía, tráiganmelo y le voy a dar tanto de recompensa a aquel que me lo traiga, que lo traiga a mi presencia. Y por eso Dios mueve a Elías y le ordena ir a Sarepta de Sidón. Y el Señor le dice ¿quién lo va a cuidar? Una viuda. Y todo esto tiene muchas implicaciones, todo esto tiene simbolismos bien importantes. ¿Dónde está Sarepta de Sidón? Sarepta de Sidón está justo entre Tiro y la ciudad de Sidón. Es un pueblo en la costa del Mediterráneo, entre estas dos ciudades, entre Tiro y entre Sidón, y justo en medio del territorio que gobierna Etbaal, el padre de Jezabel. Y este es un detalle bien importante. ¿Por qué? Porque Dios lo pone en el centro de la tierra donde se adora a Baal, donde el culto principal es el culto a Baal, y de donde salió el culto a Baal que importó el reino del norte. La sequía se va a sentir en toda la región. En las ciudades costeras no se sentía tanto porque hay humedad. Si usted va y eso es importante, pero lo vamos a ver la próxima semana. Pero si usted va a la playa, cuando vaya, está verde. ¿Por qué? Porque hay humedad que viene del mar. Pero una cosa es que esté verde y otra cosa es que haya alimento. Esa es una de las cosas que a veces no nos ponemos a pensar. Escuchamos sequía y nos imaginamos nada más esas imágenes, ¿no?, en las que está el suelo desquebrajado, de que no hay agua, ¿no?, todo agrietado. Y sí, eso es horrible. Uno se acuerda de la onda de calor y lo feo que es la experiencia de que hace mucho calor y no hay ni una sombra y el sol está a todo lo que da. Sí, eso está mal, eso es grave, eso afecta,
pero no es lo peor. Lo peor es que no hay lluvia para que se den las cosechas. Y en este tiempo no existen los bancos de alimentos, no existen los programas sociales de 1 kilo de ayuda y cosas, y cosas así. Cada quien depende, cada familia depende de lo que pueden cosechar. Y pues no pueden cosechar porque no se dan las siembras, no hay agua, no hay lluvia. Entonces, Dios pone en este lugar donde adoran a Baal y donde Baal no puede ayudar a los que viven allí a no pasar hambre, tanto en Sidón como en el reino del norte. La sequía trajo muchas muertes por inanición, porque la gente no tenía que comer. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Dios está diciendo, en medio de donde gobierna mi enemigo, él no puede hacer nada por los demás, pero yo voy a sostener a mi siervo. A mi siervo no le va a faltar nada. Y efectivamente eso es lo que va a suceder. Vamos a continuar ahí en la segunda parte del versículo 10 de Primera de Reyes 17. Dice: y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y todo lo que envuelve esta escena que acabamos de leer es muy interesante, porque vemos lo primero que le pide Elías, que es agua. Agua probablemente hay, porque le digo, es una ciudad costera, no le batallaron tanto por el agua, pero enfatizo, en una sequía de esta calidad, aparte del agua, el problema es el alimento, no hay alimento. Y Dios envió a Elías con una viuda, y de por sí las viudas tenían una situación complicada. Son de los grupos sociales más vulnerables en este tiempo, y la situación comercial de la sequía las ponían en una situación todavía peor. Una viuda generalmente lo único que puede hacer es mendigar, y no necesariamente era mendigar por dinero. ¿Se acuerda del libro de Ruth? Que Noemí manda a Ruth a recoger las espigas, ¿no?, del campo
de Booz, lo que hacían a veces las viudas era que cuando era el tiempo de la cosecha iban y les decían, oye, pues me podrías regalar un poco de lo que tienes. En Israel era distinto, ¿no? Pero muchas hacían esto, ¿no? Y con eso que les regalaban, pues lo iban juntando y decían, pues esto me va a alcanzar para aguantar el año. Pero estamos en una sequía y no hay a dónde ir para ver si les ayudan con algo de la cosecha, porque no hay cosechas. Cuando se da esta situación, pues probablemente sí tienen que mendigar por dinero, pero pues la ley de la oferta y la demanda siempre ha existido, y cuando hay mucha demanda de un producto, su precio sube, y pues hay mucha demanda por los granos, que son como el trigo y la cebada, que son los granos básicos de la alimentación del Mediterráneo, y pues los precios se empiezan a disparar. Entonces, lo que puedan obtener de mendigar por dinero no les alcanza para comprar alimento. Entonces, viudas y huérfanos son de los primeros en morir de hambre en este tipo de situaciones. Y Dios envía a Elías con una viuda. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Y pues le dice a la viuda, oye, regrésate, ¿no? ¿Tienes algo de comer? Dame algo de comer. ¿Y qué cree que sintió la viuda cuando le hacen esta petición? Mire, la respuesta de la viuda nos deja ver dos cosas en cuanto a esta mujer. Fíjese cómo le contestó a Elías: vive Jehová tu Dios. Aquí, ¿qué podemos ver? Porque esta expresión nos deja ver algo. Que ella pudo identificar que el hombre que estaba hablando con ella era hebreo y que probablemente era profeta. Y bueno, esto se podía deducir de varias maneras. Elías no se vestía como una persona normal, él se vestía con pieles, y eso era parte del atuendo de algunos profetas. Entonces ese tipo de vestimenta los identificaba. No todos se vestían así, pero sí era algo que tendían algunos a usar. Y pues físicamente se veía distinto a la mayoría de los de Sidón. No crea que radicalmente distinto, pero quien es observador nota las diferencias. Aquí en México es bien difícil esto, porque somos una supermezcla. Pero si usted va a Europa, es bien fácil identificar quién es un holandés, quién es un alemán, quién es un austriaco, porque hay ciertos rasgos bien característicos que los diferencian, aunque uno dice, pues son todos güeros, sí, pero no son iguales, o sea, sí tienen sus diferencias. Y entre los de esta zona, estos pueblos cananeos y semitas de esta zona, pues también hay rasgos que los diferencian. Entonces ella se dio cuenta de que estaba ante un hebreo y que era un profeta, y que su Dios, ella reconocía que Jehová era un Dios. O sea, ella creía en otros dioses también, ¿no? Pero reconocía que Jehová era un Dios poderoso. ¿Qué otra cosa encontramos en su respuesta? Que ella estaba en una situación tan grave que se había resignado a morir. Yo creo que nadie aquí hemos estado en una situación así, ¿no? En la que decimos, pues ya aquí se acabó la línea.
Ella sabía que lo que tenía para comer ya no iba a alcanzar para mucho y que no había manera de obtener más. Y por eso la petición de Elías no es una petición menor. Por eso el título de nuestro mensaje es Cuando Dios nos pide todo. Dios le estaba pidiendo algo de vida o muerte a la viuda de Sarepta. No nos dice ahí eso de un puñado, pues no debemos de creer que era pues así el puño y no, porque pues un puño no alcanza para hacer un pan, ¿no? Era pues una cantidad suficiente para hacer una comida para ella y para su hijo. Póngase en el lugar de la viuda. Ella hizo un cálculo, dijo, pues vamos a tener por lo menos una última comida decente y ya, a ver cuánto duramos sin comer hasta morirnos. Cuando Elías le dice, dame algo a mí, cualquier persona diría, es que pues voy a comer menos, me voy a morir más rápido. Ese es el pensamiento lógico. O sea, Dios no está pidiéndole allí cualquier cosa, le está pidiendo algo que pone en peligro su vida. Pero hay ocasiones en las que Dios nos va a pedir así, algo de verdad valioso, algo que de verdad me cuesta, algo que de verdad me duele, porque es bien fácil dar lo que no nos duele, es bien fácil dar lo que nos sobra, pero cuando Dios ya pide algo que de verdad quiero, cuando Dios pide algo que de verdad me afecta, ahí es donde mucha gente ya no le dice que sí. Pero lo sorprendente es que la viuda le dijo que sí. Pero cuando Dios hace este tipo de peticiones sobre nuestra vida, nunca hace nada más la petición sin prometernos algo mayor. Porque a ella le prometió algo mayor. Le estaba diciendo prácticamente, si tú me das primero a mí, yo me encargo de que tengas siempre que comer hasta que vuelva a llover sobre la tierra y las cosas se normalicen. Lo que Dios le estaba prometiendo era algo muy, muy grande, porque acuérdese, hay que ubicarnos en el tiempo, ¿no? Ella sabía lo que estaba pasando. Ella sabía que por la sequía muchos de la ciudad de Sarepta, del reino de Sidón y del reino del norte de Israel iban a morir. Probablemente le había tocado pues vivir en algún momento algún otro tipo de desastre natural. Una granizada era letal en estos tiempos. Lluvia torrencial fuera de tiempo podía ser catastrófica también si arruinaba la cosecha. Una mala temporada de lluvia podía implicar la muerte de una familia o que cayeran en esclavitud. Por eso es bien importante ubicarnos en el tiempo, no pensar como en el siglo XXI. Ella sabe que le está prometiendo a Dios supervivencia por todo el tiempo que dure la sequía. Entonces Dios le está ofreciendo algo muy grande, pero ella ocupa, ¿qué fe? Ocupa dar una muestra de fe. Pero vea qué bueno es Dios.
cuando esté pasando por un tiempo difícil y cuando Dios esté pidiendo algo grande de su persona, vea la promesa que Él le está dando también. Porque Dios nunca nos deja sin una promesa enfrente mucho mayor que la dificultad por la que estamos pasando, mucho mayor que el problema que estamos teniendo, mucho mayor que lo que Él está pidiendo de nosotros. Y hay otro detalle, si usted va a estar viniendo a las enseñanzas del miércoles, tenga en cuenta lo que Elías le pidió, porque no le pidió cualquier cosa o sea, si era, no le pidió algo carísimo, pero le pidió una torta en particular. Dios no deja estos detalles ahí nada más porque sí. ¿Por qué cree que Elías le pidió una torta cocida bajo las ascuas o bajo las cenizas? ¿Por qué cree? Pues porque le gustaba, porque probablemente era sí, le pudo haber dicho, tráeme lo que tengas, ¿no? Pero no. Pues, no sabe, probablemente Elías le gustaba comer, o sea, yo yo no soy mucho de eso, yo no soy tan antojadizo, pero mi hermano sí. Y mi hermano, todos los días le pregunta a mi mamá, ¿qué vas a hacer de comer? Y a veces mi mamá le dice, pues, ¿por qué pues todos los días? Y le dice, quiero tener expectativas, le dice, le dice Daniel, probablemente Elías era así, ¿no? Y cuando le dice, tráeme algo de un pedazo de pan, y dice, pero espérate, ¿sabes qué? Hazlo así. ¿Por qué? Porque le gustaba así. Probablemente era su platillo favorito, la manera favorita en la que le gustaba el pan. Y la próxima semana en 2 semanas vamos a hablar sobre esto, vamos a retomar este detalle, pero es lo bonito de leer la Biblia. Uno tiene que prestar atención a estos detalles porque después significan mucho. Y bueno, ella da el paso de fe y vamos al versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto dice ahí? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Y este milagro de haber sido bien emocionante la primera vez, porque pues suponga que la vasija de la harina estaba medio llena y se la acabó, o dejó pues algo, ¿no? Y al día siguiente pues hay que desayunar. Y la viuda ella sabía que no había ya nada en la vasija. Y la agarra y está pesada. Imagínese la emoción, ¿no? De ese momento, ¿no? Sabe que nadie llegó como Santa Claus a echar harina allí. De una manera sobrenatural, Dios pues multiplicó la harina ahí. Imagínense la sensación, ¿no? Que probablemente bajó y dijo, pues sí será, no será, ya se van a despertar para desayunar. Y la levanta y no está vacía, está pesada la vasija. Y así durante años su fe fue recompensada. Y mientras los que adoran a Baal en el reino del norte pasan hambre y muchos mueren, y los que adoran a Baal en Sidón, en el reino de Sidón,
pasan hambre y mueren, ella que está hospedando al profeta de Jehová tiene que comer. Allí ella empezó a entender que Jehová era el Dios verdadero, porque Baal nunca trajo provisión para su vida. ¿A quién cree que le oraba? Ella, antes de que llegara a Elías, a Baal y a Acera y un montón de divinidades cananeas, le respondieron no. Pero cuando Jehová, el Dios de Israel, le dijo: si tú le das a mi profeta primero, yo me encargo de sostenerte. ¿Qué sucedió? Él se encargó de sostenerle. Bien, vamos a continuar. En el versículo 17, ahí en el capítulo 17 de Primera de Reyes. La viuda de Sarepta se salvó, muy probablemente, espiritualmente sí, pero el ser salvo no implica que no vamos a pasar por dificultades y que Dios no va a dejar de pedir cosas de nosotros. Y vea lo que le sucedió, porque esto que vamos a leer tiene un mensaje bien importante. Vea, versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? La situación de este niño enseña muchísimo, porque de repente se enfermó el niño, y acuérdense, Elías vive en esa casa. Elías es un profeta probado de Dios. ¿Qué significa esto? Que es claro y evidente que Dios obra con su poder a través de él. Hace rato que no pasaba. Dios obra con su poder a través del profeta. Detuvo el ciclo de la lluvia, el ciclo hídrico en toda una región, y lleva, pues, no sabemos en qué punto fue esto, ¿no? Pero supongamos que 1 año y medio, que la vasija nunca está vacía, aunque usamos harina todos los días y aceite todos los días para comer, no se vacía la vasija. Entonces, porque el profeta lo dijo por parte de Dios. Uno diría, bueno, pues ¿por qué no oró el profeta para que se sanara el hijo? El hijo nunca sanó. Se fue poniendo más mal y más mal y más mal hasta que se murió el niño. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito, y ahorita vamos a ver cuál es este propósito. Hay 2 cosas bien emocionantes aquí. Una de aplicación personal y otra es un mensaje que Dios está mandando. Vamos a empezar con la de la aplicación personal. Esta prueba sobre la viuda de Sarepta tenía como propósito en la vida de ella sacar ciertas cosas que todavía había en su corazón que se tenían que corregir,
¿Qué cosas? Esas cosas las podemos ver en su respuesta. Cuando le dice: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Esa expresión de has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades nos deja ver que ella seguía teniendo una concepción pagana en cuanto a cómo opera Dios y cómo en general y cómo opera en cuanto a su perdón. Ella sabía que antes de que llegara Elías había llevado una vida que no honraba a Jehová, que era el Dios de Elías y el Dios que le estaba ahora sosteniendo, a quien le debía su vida. Porque ella pues adoró a Baal, adoró a Asera y a todos los demás dioses cananeos. Y ella creía que porque Elías estaba allí, pues Dios la estaba viendo constantemente y se acordaba de sus pecados anteriores. Dios la veía únicamente porque Elías estaba allí, o siempre la vio. Siempre Dios es omnisciente y omnipresente. Él lo ve todo, Él lo escucha todo, Él lo sabe todo. Él siempre estuvo allí. Y Dios, cuando nos perdona, ¿se está acordando constantemente de aquello que nos perdonó? No. Él no es que se le olvide, porque recordemos, es omnisciente, Él lo sabe todo, nada se le olvida, pero ya no lo toma en cuenta, que para efectos es como si se le olvidara, o sea, no lo va a tomar en cuenta. Claro que sabe que sucedió, pero no lo va a tomar en cuenta ya. Y es algo que se le está enseñando a la vida, porque ella cree que la muerte de su hijo vino porque Dios tenía su mirada fija en su casa y pues ellos antes habían sido paganos y pues eso molestó a Dios y por eso le quitó la vida a su hijo. Pero vamos a seguir leyendo, porque hay otra cosa más que hay que abordar para que esto se entienda bien. Versículo 19. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Elías no sabía la respuesta. Él no sabía tampoco por qué se había enfermado el niño y por qué se había muerto. Y al no saber la respuesta, ¿qué hizo? Clamar a Dios. ¿Le ha pasado? Que hay veces que es así. No sabemos por qué pasó una tragedia. No sabemos por qué llegó esta aflicción. No sabemos por qué esto no se soluciona. ¿Qué hay que hacer? Clamar. Elías no entendía. No entendía por qué. No sabía por qué. No le pudo decir allí a la viuda de Sarepta por qué murió su hijo, por qué Dios permitió que se muriera, pero ¿qué le dijo? Préstamelo. Y se fue a orar, y se fue a clamar, y se fue a pedirle a Dios que hiciera un milagro. Y aquí es en donde está lo importante, porque este es uno de los milagros más importantes del Antiguo Testamento, porque hasta este punto, y preste bien atención a esto,
Hasta este punto, la muerte era una tragedia insuperable. Hasta este momento, Dios ha manifestado su poder de formas poderosas, sí. Mandó las plagas a Egipto, dividió el mar, les dio maná, detuvo el Jordán, detuvo la tierra para que el sol y la luna estuvieran en un mismo lugar durante casi todo un día. Son muestras grandes del poder de Dios, pero la muerte ha operado de manera efectiva e ininterrumpida hasta este momento. Nadie le ha ganado a la muerte. Dios se llevó a Enoc, pero Enoc nunca murió. Toda persona que moría jamás regresaba. La muerte manifestaba su poder. Y en medio del mundo pagano la situación era igual, porque sí vamos a encontrar a personas buscando la inmortalidad, o sea, buscando no morir, pero en el mundo pagano, persona que se muere, persona que no vuelve. Pero aquí, acuérdese que no habíamos hablado del primer testigo. El primer testigo de Dios en el Antiguo Testamento es Moisés. Elías es su segundo testigo. Y aquí en el ministerio del segundo testigo de Dios, Dios derrota el poder de la muerte de manera pública por primera vez. Y esto es bien emocionante, ¿no? Porque ¿dónde está pasando esto? En la tierra de Baal. Es tierra de Dios, ¿no? Pero es en donde impera el culto a Baal. En donde impera el culto a Baal, Dios realiza uno de los milagros más poderosos del Antiguo Testamento, porque le devuelve la vida a alguien que había muerto. ¿Y qué mensaje manda Dios ahí? Yo soy Dios de todo. Yo soy Señor sobre todo. Ni siquiera la muerte puede con mi poder. Yo lo controlo todo. Y vea lo que sucede. Vamos al versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El milagro tuvo dos propósitos: la conversión completa de la viuda de Sarepta. Si antes tenía algunas dudas, si algo se tambaleaba en su fe, le aseguro que a partir de este momento nunca más. ¿Por qué? Porque sabía que Baal no había levantado a nadie. No sabemos si a ella le tocó ver la muerte de algún sacerdote de Baal. Probablemente sí, pero si no, por lo menos escuchó de la muerte de algún sacerdote de Baal que nunca volvió. Le tocó ver, probablemente oír, de algún hijo de un noble que enfermó y los sacerdotes de Baal hicieron sus rituales y se murió. Nunca oraron por su resurrección, jamás. Eso no se acostumbraba en el mundo antiguo. No era una costumbre que pues cuando hubiera alguien ya muerto, pues una sacerdotisa o un sacerdote llegara a orar para que… No, eso no era algo de las religiones de ese tiempo. Pero ella vio, acuérdese, ella era nada en Sarepta. Era una persona que no valía ante los ojos de la sociedad nada. Ella que no valía nada,
recibió un milagro grandísimo de parte del Dios de Israel. ¿No cree por eso da esta respuesta? Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Qué estaba diciendo ahí? Tu Dios es Dios y tú eres verdaderamente su profeta. Entonces este milagro ayudó a la conversión de la viuda. Por eso todas las pruebas son difíciles, ¿o no? Todas son difíciles. Pero aquí vemos que son ciertas las palabras de Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es una realidad. Entonces, no se entristezca demasiado cuando esté en la prueba. Todo ayuda para bien. Si usted ama al Señor, la prueba que le venga va a ayudarle para bien, de alguna forma, de cual pues solamente Dios sabe, y usted sabrá cuando se le revele qué era lo que Dios estaba queriendo hacer. Pero acuérdese, todo ayuda para bien. Y esto también era un ánimo para Elías, porque Elías, a diferencia de la viuda de Sarepta, conocía bien a Dios. Muy probablemente conocía bien la ley de Moisés y la historia de su pueblo, y sabía que nunca alguien había orado por lo que él oró y Dios lo cumplió. Él sabía que Dios iba a vencer a la muerte en algún punto, pero aquí estaba mostrándole a su siervo también: es real lo que tú escuchaste, yo tengo poder sobre la muerte. No hay nada con lo que yo no pueda. Nadie había podido con la muerte. Hasta la fecha, nadie, el ser humano no puede con la muerte. Se ha inventado, pues, pérdidas de tiempo, como congelar los cuerpos hasta que haya una cura, y cuando haya la cura los descongelan y a ver si reviven. El hombre está perdiendo ahí dinero y tiempo. ¿Por qué? Porque la muerte es algo que no podemos vencer, la humanidad no lo puede vencer, pero Dios aquí nos está diciendo: yo no tengo problemas, la muerte se somete a mi voluntad. Y Elías necesita esto. ¿Por qué? Porque no falta mucho para enfrentarse otra vez con Acab. Y este enfrentamiento que va a tener con Acab no es como el primero. En el primero, Acab no se siente amenazado. En este enfrentamiento que viene, Acab se siente agredido. Y no es igual. Pero Dios le permite también ver esto a su profeta para que tenga ánimo. Y dentro de un tiempo le va a decir: es tiempo de regresar. Pero eso lo vemos la próxima semana. Vamos a orar. Padre,